Cayo o Gallo Julio César fue un destacado político, militar y líder romano que jugó un papel crucial en la transición de la República Romana al Imperio Romano. Como miembro de la gens Julia, una familia patricia que carecía de una gran fortuna en sus primeros tiempos, César fue elevado en la vida de la política hasta alcanzar una influencia y poder sin precedentes. A lo largo de su carrera, fue capaz de desafiar las estructuras tradicionales de poder de la República y cambiar el curso de la historia romana para siempre. Julio César nació en una familia patricia, la gens Julia, que tenía un linaje muy antiguo. Aunque en sus primeros tiempos carecía de una gran fortuna, la familia se remontaba a los tiempos de la República temprana y Julio César, aunque miembro de esta noble casa, nació en un momento en que los judíos césares no gozaban de una gran riqueza, ni de una posición predominante en la política romana. Su padre, Cayo Julio César, fue un senador que alcanzó el rango de pretor y fue gobernador de la provincia de Asia. Por otro lado, su madre, Aurelia Cota, provenía de una familia plebeya de alto estatus. Los Aurelios, que también tuvieron una notable influencia política. Una de las relaciones más importantes de la vida temprana de César fue la de su tía Julia, quien estaba casada con el cónsul y líder popular Cayo Mario. Esta relación familiar se convirtió en una base importante para su futura carrera política. Mario fue uno de los más grandes rivales políticos de Lucio Cornelio Sila, el líder militar conservador que dominaba la política romana en la época en que César era joven. La carrera de César comenzó a tomar forma en los años 80, cuando fue nombrado Flamen Dialis, un sacerdote consagrado a Júpiter, por Lucio Cornelio Sila, uno de los aliados de Mario. Sin embargo, cuando Sila asumió el control de Roma, destituyó a César de su puesto y le obligó a divorciarse de su esposa Cornelia, hija de Sina. Este evento marcó el comienzo de una serie de conflictos entre César y los líderes conservadores de Roma. Tras la muerte de Sila en el 78, César regresó a Roma y comenzó a hacer la carrera como abogado y orador. Un paso importante en la política romana. César también fue enviado en las provincias de Asia y Sicilia, donde comenzó a ganarse una buena reputación como líder militar y político. En su tiempo en Asia luchó en la guerra contra Mitridates del Ponto y en su regreso a Roma se ganó la corona cívica, un honor otorgado por actos de valentía en combate. A lo largo de su carrera, César demostraría una gran habilidad para la oratoria y una destreza notable para formar alianzas políticas, lo que lo llevó a un ascenso meteórico en el sistema político romano. César siguió una serie de magistraturas romanas, comenzando como cuestión en Hispana en 69 a.C. y como edil curol en el 65. Durante su tiempo como edil, César se destacó por organizar grandes espectáculos y juegos públicos, lo que le permitió ganarse el apoyo del pueblo romano, especialmente de las clases bajas. A lo largo de estos años, César también formó alianzas con figuras clave de la política romana, como Pompeyo el Grande y Marco Liciano Carso, formando lo que se conoció como el primer triunvirato. Esta alianza informal permitió a César obtener el consulado en el 59 a.C. En su primer año como cónsul, César logró aprobar una serie de reformas significativas, incluyendo una ley agraria que beneficiaría a los veteranos de Pompeyo, uno de sus aliados, y una ley que aumentaba la cantidad de tierras distribuidas entre los soldados romanos. Sin embargo, un consulado estuvo marcado por la lucha con su colega consular Marco Carpulio Bibulio, quien trató de bloquear muchas de las reformas que César impulsaba. A pesar de las dificultades, César logró establecer su autoridad y asegurar la aprobación de sus leyes. El conflicto que derivó en la guerra fue la culminación de una serie de tensiones acumuladas dentro de la política romana, particularmente entre César y Pompeyo, su otrora aliado en el primer triunvirato. Después de haber conseguido gran poder en Galia, César se encontró en una situación en la que sus rivales, sobre todo los senadores más conservadores, comenzaban a temer que su popularidad y su ejército le dieran el control absoluto
de Roma. Respuesta a esta amenaza, el Senado, dirigido por figuras como el conservador Cneo Pompeyo Magno, le exigió a César que despidiera su ejército y regresara a Roma como un simple ciudadano, sin las tropas que lo habían acompañado en sus victorias. Este fue un buen punto de inflexión. El Senado quería controlar el regreso de César y restringir su poder. Sin embargo, César no era un hombre dispuesto a ceder sin pelear. En el 49, tras recibir la orden de disolver su ejército, César tomó la decisión histórica de cruzar el río Rubicón con sus tropas. Un acto que fue percibido como una declaración de guerra directa contra el Senado y contra Pompeyo. Cruzar el Rubicón era una violación de la Roma, ya que según la costumbre un general no debía entrar a Italia con sus tropas. Sin embargo, César, en su famosa frase "Alea jactatse, la suerte está echada", decidió desafiar abiertamente a la República. El paso de César por Rubicón provocó una guerra civil. Durante los siguientes años luchó contra las fuerzas leales a Pompeyo y a los senadores republicanos, quienes intentaron resistir el avance de César hacia Roma. A pesar de su superioridad numérica de los senadores y de Pompeyo, César demostró ser un estratega sobresaliente, logrando victorias decisivas. En la famosa batalla de Farsalia, Pompeyo fue derrotado de manera contundente, lo que lo obligó a huir a Egipto, donde finalmente fue asesinado. Aunque la guerra civil no terminó inmediatamente con la derrota de Pompeyo, esta batalla marcó el fin de la resistencia organizada contra César. A partir de este momento, César pudo consolidar su poder. Sin embargo, aún quedaban focos de resistencia, especialmente en las provincias de Hispania y África, donde se libraron nuevas batallas. La última resistencia significativa se dio en la batalla de Munda, donde los ejércitos republicanos fueron derrotados de forma decisiva y así la última oposición organizada fue socavada. Con su victoria en la guerra civil, César se convirtió en el líder indiscutido de Roma, obteniendo el control de las instituciones del Estado. Su ascenso al poder absoluto fue un proceso gradual pero imparable. En ese momento la República Romana estaba al borde de la disolución y César aprovechó la oportunidad para establecer una nueva forma de gobernanza. Mientras la República mostraba signos de agotamiento, César emergió como una figura central capaz de restaurar la estabilidad a través de su propio poder personal. Una vez que César se hizo con el control de Roma, su figura ya no era el de político republicano tradicional, sino la de un líder con poderes concentrados y sin rival. En el año 46, César fue nombrado dictador, primero por un periódico de 10 años y poco después, en el 44, lo fue dictador perpetuo. Este título reflejaba su absoluta supremacía política sobre Roma y su disposición para gobernar sin las restricciones que implicarían las instituciones republicanas. A diferencia de otros dictadores que solo tomaban el poder en situaciones de emergencia, César mantenía el control de manera continua, lo que le permitió implementar sus políticas a largo plazo. Como dictador, César impulsó una serie de reformas que afectaron casi todos los aspectos de la vida romana, transformando la república en algo más cercano a un estado de carácter monárquico. Entre sus reformas más notables se incluyen reformas en el calendario. Una de las reformas más duraderas y significativas fue la reforma del calendario. El calendario romano tradicional, basado en las fases de la luna, era inexacto y causaba confusión. En el 45 a.C., César adoptó el calendario juliano, basado en el año solar que tenía 365 días, con un día adicional cada 4 años, el año bisiesto. Este calendario sería utilizado por más de 1600 años en el mundo occidental. César también reorganizó el Senado y las magistraturas romanas. Nombró a nuevos senadores, muchos de ellos su círculo cercano, lo que le permitió asegurar su control sobre el cuerpo legislativo. De hecho, el Senado pasó de tener 600 miembros a 900. Aunque este le dio más poder, también hizo que el Senado perdiera en gran medida su capacidad para actuar, como contrapeso del poder de César. César implementó leyes agrarias que favorecen a los veteranos en sus campañas militares y a las clases más pobres de Roma. Con estas reformas estableció colonias en Italia y otras partes del imperio para proporcionar tierras a los soldados, que a su vez ayudó a fortalecer su base de apoyo entre las clases bajas y el ejército.
también llevó a cabo una serie de reformas fiscales que organizó un censo de población, lo que le permitió establecer una mejor estructura tributaria y aumentar los ingresos del Estado. A su vez, redujo las deudas de los ciudadanos romanos y proporcionó ayuda a personas más desfavorecidas, lo que ganó el apoyo de las clases bajas. A nivel judicial, César hizo cambios significativos, enfocándose en la reducción de la corrupción. Organizó nuevas leyes para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad de los magistrados y del poder de los ricos terratenientes. Estableció un sistema más eficiente de administración judicial. Para manejar de manera más eficiente las vastas provincias del Imperio Romano, César reorganizó el gobierno provincial. Estableció una serie de reformas para hacer más eficientes las recaudaciones de impuestos y reducir los abusos de poder por parte de los gobernadores provinciales. Estas reformas, sin embargo, no fueron populares entre las élites locales, quienes perdieron gran parte de su autonomía en las provincias. César consolidó todo el poder militar bajo su control personal. Como líder de su ejército, su autoridad era indiscutida y el ejército mismo se convirtió en un instrumento de su poder político. Cada victoria militar no solo ampliaba el territorio romano, sino que reforzaba la lealtad de sus tropas hacia él. El miedo a una tiranía absoluta alcanzó su punto máximo cuando el 15 de marzo del 44, conocido como el Idus de Marzo, un grupo de senadores, entre ellos su amigo Bruto y Casio, lo apuñalaron en el Senado, en un intento por restaurar la república y frenar su creciente poder. El asesinato de César no tuvo la transformación de Roma, sino que precipitó una serie de eventos que finalmente llegaron a la caída de la república y al establecimiento del Imperio Romano bajo el liderazgo de su hijo adoptivo Octavio, más conocido como César Augusto. A pesar de su muerte, el legado de Julio César perduró a través de la adopción de Cayo Octavio, quien logró consolidar el poder y fundar el Imperio Romano tras la caída de la República. La reforma de César y su influencia en la política romana sentaron las bases para la transformación del sistema romano en una monarquía imperial. César es recordado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia, así como un líder visionario que cambió el curso de Roma y de la historia occidental. Sin embargo, su ascenso al poder absoluto y su dictadura también sirven como advertencia sobre los peligros de la concentración de poder en una sola persona, algo que marcaría la historia de Roma en los siglos venideros. Bueno, si te gustó, ayúdame compartiendo. Muchas gracias.